Feliz sábado. Hace mucho tiempo que algunos de ustedes están en la iglesia. Muchos han visto avances progresivos, otros no han visto estos avances quizás. El detalle es que nosotros estamos aquí y no venimos aquí simplemente a presenciar un programa o lo que se va a hacer o algo por el estilo. Venimos aquí a reunirnos, a adorar y glorificar el nombre de Dios. Pero a la vez nos estamos preparando para lo que ha de ocurrir y que está cerca. El día de hoy vamos a tratar este tema, el tema de los 144,000 sellados. ¿Quiénes son? Una pregunta interesante. ¿Quiénes son? ¿Acaso seré yo maestro? Dijo Pedro. ¿Quiénes son? ¿A qué se refiere este número en la Biblia? Les invito a que usted tome su Biblia y haga este ejercicio que desde hace mucho tiempo se ha perdido. Habla del capítulo 6 del libro de Apocalipsis y vamos a detenernos en este capítulo y vamos a estudiar este tema con la ayuda del Espíritu Santo. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te rogamos que tomes el dominio y el control de tu iglesia. Que tomes el dominio y el control de nuestros corazones, de nuestras intenciones, y que tú permitas que tu santa presencia descienda en este lugar. Que nos ayudes a entender tu palabra y a saber, Señor, qué cosas debemos cambiar en nuestra vida espiritual. En el nombre de Jesús. Amén. Acompáñenme al libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 6. Y creo que mi Biblia se quedó por allá atrás. Por favor, si alguien la ve, la Biblia grande, me la puede hacer llegar. Sí, esa misma, gracias. En Apocalipsis capítulo 6 tenemos aquí el tema de los 7 sellos. Avanzando al capítulo 7 y parte del 8, los 7 sellos. Y dentro de los sellos se ubica el número de los 144,000 sellados. Yo quiero que usted me acompañe entonces a este libro y podamos mirar el tema de los 144,000 sellados, pero antes vamos a mirar lo que tiene que ver con los 7 sellos. No podemos pasar a los 144,000 sin tener que detenernos en los 7 sellos y mirarlos. Muy bien, sé que tal vez no puedan presenciar las letras que tenemos aquí, pero lo primero es que lo que delata el capítulo de Apocalipsis, capítulo 6, dice de la siguiente manera. Apocalipsis 6 es una visión de lo que ha de ocurrir, de lo que ya ha ocurrido, de lo que está ocurriendo. Entonces vi que el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con una voz como de trueno: ven. Y aquí comienzan los 4 seres vivientes a abrir los sellos, cada uno de ellos. Miré y vi, a presentar las entradas de cada uno de los primeros 4 jinetes. Miré y vi un caballo blanco, dice Juan,
El que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Si le pregunto a la iglesia, ¿a qué se refiere este primer caballo blanco? Y el que lo vestía salió venciendo y para vencer. ¿Qué me dice la iglesia? ¿A qué se refiere? ¿A la iglesia? ¿A qué se refiere? El que salió venciendo y para vencer, ¿quién fue? Jesús. Dale adelante, Carlos, por favor. Jesús. El caballo blanco representa pureza, representa poder ofensivo del evangelio sobre el paganismo en el comienzo. Si se fija, en el comienzo de la historia cristiana, el evangelio comenzó a ¿qué cosa? A crecer, ¿a qué más? A expandirse, a ser predicado, a llevarlo donde tengan que llevarlo. Incluso Pablo llegó a decir la frase de que este evangelio es predicado en todo ¿qué cosa? El evangelio fue predicado en todo ¿qué? ¿Y por qué no vino el fin? Porque todavía no se había cumplido la profecía, pero el evangelio fue predicado ¿dónde? En todo el mundo que existía en ese momento. Ahora yo quiero que usted note Salmo 45, 1 al 5, lo que dice acerca del que sale venciendo para vencer. Salmo 45, versículo 1 al 5. Dice así: rebosa mi corazón palabra buena, dijo al rey mi canto. Mi lengua es pluma que escribe, muy diestro. Y dice el versículo 2: eres ¿qué cosa? El más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia te derramó sobre tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Sigue tu espada sobre el muslo valiente, con tu gloria y majestad. En tu gloria prosperado, cabalga. ¿Qué hace qué cosa? Es una descripción de quién? De Cristo. ¿Cabalga sobre qué? Sobre palabra de qué? De verdad, humildad y de justicia. Tu diestra te enseñará cosas que asombran. Esto se refiere acerca de quién? De Cristo. Cabalga sobre qué cosa? Sobre la verdad. El evangelio es qué cosa? Es predicado a todo el mundo. Y note entonces lo que menciona Apocalipsis capítulo 19, versículo 11 al 14. Apocalipsis 19, 11 al 14. Dice: entonces vi el cielo abierto y había un caballo ¿qué cosa? Blanco. El que lo montaba se llamaba como fiel y qué cosa? Y verdadero, y con justicia busca y pelea. ¿A quién se refiere entonces el caballo blanco? A Jesucristo. Entonces el caballo blanco, el blanco es símbolo de la pureza, y si es símbolo de la pureza y el cristianismo está desarrollándose en ese momento, ¿qué representa? Representa un cristianismo puro y sin mancha. Yo quiero que usted note que la pureza del poder ofensivo del evangelio estaba triunfando en ese momento sobre el paganismo. Luego entonces la iglesia se caracteriza por su poder espiritual. La pureza de su doctrina no tenía comparación con lo que otros presentaban. La predicación del evangelio se hizo a todo el mundo. La iglesia fue fundada sobre Cristo y no sobre Pedro. Hay una iglesia que dice que la iglesia es fundada sobre qué? Sobre Pedro, cuando el Señor le dice: y tú eres Pedro, y sobre esta roca, ¿qué cosa? Edificaré mi iglesia. La edificación, la cabeza de la iglesia, ¿quién es? Cristo Jesús. No es su nombre. Por esa razón usted entiende ahora, cuando la iglesia es fundada, Efesios 2, 19, 22, habla de que es fundada sobre Cristo, el fundamento de su iglesia. Y yo quiero que usted me siga, porque todo esto del caballo blanco ocurre en el año 31 hasta el año 100 después de Cristo.
no se pierda en la idea. Si yo quiero que usted mantenga algo en mente es qué representa el caballo blanco. ¿Símbolo de qué? De pureza espiritual. ¿Símbolo de qué? Pureza espiritual. El caballo blanco representa el evangelio que está creciendo con pureza. ¿Qué cosa? Espiritual. Pasamos entonces al segundo sello. Apocalipsis presenta el segundo sello. Apocalipsis capítulo 6. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven. Salió otro caballo de color rojizo. Al que lo montaba le fue dado poder para quitar ¿qué cosa? La paz. Y entonces este poder actúa quitando la paz sobre la tierra y hacer que se maten ¿qué cosa? Unos a otros. ¿Qué hacen ahora? Se matan ¿quiénes? Unos a otros. Yo quiero que usted mire esto en breves momentos. Aquí ocurre comienza lo que es un periodo de persecución. Persecución por las creencias que tú tienes. Persecución por las creencias que tenían. Luego entonces los cristianos comienzan a tener una pelea, un pleito por doctrinas, por creencias entre ellos y comienza a haber un problema que quita la paz. Si el blanco representa la pureza, ¿qué viene representando el rojo? ¿Qué cosa? Sangre, ¿qué más? Pero imagínense en términos de limpieza. ¿Qué cosa? Suciedad. Suciedad. Yo quiero que usted mire que aquí los cristianos se dividieron en este año, en el año 100 hasta el 313 después de Cristo, se dividieron por cuestiones de periodo. Entonces pasa de una pureza espiritual a una corrupción espiritual, donde ahora se aceptan herejías en la iglesia, donde ahora se organizar todo esto. Y él dice: yo seré el principal de la iglesia. ¿Quién dice eso? El obispo de dónde? De Roma. Yo seré el principal de la iglesia. Él decide tomar el control y ser la cabeza universal de la iglesia. Y aquí comienza una mezcla, aquí comienza una corrupción espiritual. Y yo quiero que pasemos al tercer sello para llegar a los 144,000 sellados. Nota lo que dice el tercer sello. Cuando había el tercer sello, oía el tercer ser viviente que decía: ven. Miré y vi un caballo negro. Ahora pasamos del blanco al color rojo y ahora pasamos a ¿qué cosa? Al negro. ¿Cuál es la antítesis del blanco? ¿Cuál es el opuesto del blanco? Negro. El negro. Ahora, aquí se levanta un poder que se opone a Dios. Aquí se levanta entonces una derrota. El negro denota una derrota. Si usted ve el negro delante del blanco, significa que el negro ha triunfado. El negro dice que es una derrota porque es una corrupción total de la fe. El rojo había una corrupción parcial, pero ahora hay una corrupción total de la fe. Yo quiero que me ayuden todos a ponerse de pie en este momento. Les invito a estar de pie todos. Les invito a estar de pie. Vamos a hacer este ejercicio para que tal vez la historia dentro de lo que está ocurriendo no te duerma, sino que todos podamos entender el mensaje y podamos identificar qué es lo que el Señor me quiere decir a través de esto. No son simples caballos, no son simples jinetes, es un estado de la iglesia que la iglesia debe entender qué es lo que está pasando. Pueden tomar así. Entonces, el color negro representa la derrota, porque representa la corrupción. ¿Qué cosa? Total. El blanco representa ¿qué? La pureza espiritual. El rojo representa ¿qué? Una corrupción. Pero el negro representa ¿qué cosa? Una corrupción ¿cómo? Total. ¿De qué cosa? ¿De qué cosa? De la fe. De la fe. Entonces, avanzamos. Aquí, en este caballo, durante el periodo de este caballo, que fue del año 313 hasta el año 538, durante este
periodo hay una unión de la iglesia con el Estado. ¿Por qué razón? Porque en este tiempo ahora la iglesia o el cristianismo, recuerdan el caballo rojo, recibía persecución. Pero ahora entonces, cuando Constantino decide entender el asunto y dice, pero los cristianos son bastantes personas y persisten en su fe, sería bueno dirigirlo desde dentro. Constantino dice, dirigido por el mismo diablo, yo me voy a hacer de ellos y ahora los voy a dirigir. Dirige el poder y también dirige el poder religioso. Y ahora entonces es bautizado, y cuando es bautizado hay una unión de la iglesia con el Estado en el año 337, cuando Constantino es bautizado. Ahora, la iglesia está teniendo en este periodo una preocupación, por eso la iglesia, aquí se ve el caballo negro. La iglesia está teniendo una preocupación solamente por lo material. La iglesia se está preocupando por lo material y se está olvidando de lo espiritual. La edad oscura de la iglesia se representa por este periodo donde Roma toma el poder y el control. Crecía su poder, y mientras más crecía su poder, más crecían las tinieblas en este tiempo. ¿Sabe por qué se presenta este caballo? Y también se presenta el hambre que representa. Porque la palabra de Dios estaba escaseando y había hambre de qué cosa, de la palabra del Señor. Incluso se llegó a entender en un momento que la iglesia romana había dicho que ninguno podía leer e interpretar la Biblia. Solamente ellos podían leerla e interpretarla al pueblo. Había total hambre y sed de la palabra del Señor. Y avanzamos entonces y vemos que luego de esto vemos el nacimiento de la gran ramera. Por esa razón usted ve que aquí, como nace la gran ramera en este periodo de tiempo, ahora entonces se representa por un caballo negro, porque siempre es algo contrario a lo que Dios ha establecido. Aquí se decide instalar un día de reposo diferente al reposo bíblico que Dios había establecido. Pasamos al próximo caballo, el número 4, el sello 4. Este representa temor, muy rápido por el tiempo. Representa aquí donde los mártires están muriendo en este tiempo por seguir a Cristo. Hay espada, la espada continúa, desde el primero hasta el último, continúa la espada. Por el mayor grado de apostasía de la iglesia se representa aquí en este caballo, porque pasa de negro a este caballo amarillo, representando la palidez de la muerte, y dice que el Hades le perseguía, le seguía. Y yo quiero que usted note que en este tiempo hay una persecución mortal contra aquellos que predican a Cristo. ¿Sabe qué grupo salió corriendo y lo estaban matando a muerte? ¿Cómo se llama este grupo? Los valdenses estaban siendo perseguidos, salían a esconderse, y mientras salían a esconderse predicaban la palabra del Señor. No tenían tiempo para el temor, tenían tiempo para presentar, como dijo Pablo, a Cristo y a este crucificado. Y yo quiero que usted note que aquí da inicio a la reforma protestante en el año 1517. Ahora luego se abre el quinto sello, y después del quinto sello entramos a los 144,000. Aquí en el quinto sello se habla de qué cosa. Cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar, puedes seguir adelante, las almas de los que habían muerto por causa de la palabra de Dios y el testimonio que tenían. En el sello anterior
estaban siendo perseguidos a muerte aquellos que creían en el Señor, aquellos que permanecían fieles al Señor. Eran muertos y fueron llamados mártires por seguir al Señor. Pero noten, hermano querido, que luego que termina ese sello, pasamos a un plano donde el Señor te dice: no importa lo que tú puedas pasar, no importa lo que te pueda acontecer por causa de mí, lo importante es que tú estés dentro del grupo que ha sido lavado por la sangre del Cordero de Cristo Jesús. Yo quiero que tú notes, hermano querido, que entramos a un plano donde dice que allí se ven las almas de los que murieron por causa del Evangelio. Y mantén esto pendiente. Sigue diciendo que clamaban a gran voz, versículo 10, diciendo: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Cómo clamaban? Estos que ven con vestiduras blancas clamaban: ¿hasta cuándo, Señor? Santo y verdadero, vas a tardar en juzgar y vengar nuestra sangre de los que habitan sobre la tierra. Entonces se les dieron vestiduras, ¿qué cosa? Blancas. Y se les dijo que descansaran todavía, ¿qué cosa? Un poco de tiempo más, hasta que se completara, ¿qué cosa? El número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Y entonces, luego de decir eso, dice: mire, y cuando abrió el sexto sello, adelante Carlos, dice: mire, y cuando abrió el sexto sello, hubo un gran, ¿qué cosa? Terremoto. El sol se puso como negro, como de tela de luto. La luna entera se volvió toda ¿de qué? Color sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus hijos cuando es sacudida por un fuerte viento. Entonces el cielo se plegó como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla fueron removidos de sus lugares. Los reyes de la tierra, los grandes, los vivos, los capitanes, los poderosos, todos los esclavos y los libres, se escondieron en las cuevas y en las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caigan sobre nosotros y escóndenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el día grande de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Yo quiero que ahora mantengan esta palabra. ¿Qué es lo que dicen los malvados? ¿Quién podrá, qué cosa? Sostenerse en pie. Les pregunto, cuando venga el Señor Jesucristo, iglesia adventista del séptimo día, ¿quién podrá sostenerse en pie? Pregunto. Levante la mano los que creen que con su fe, que con su actitud, que con su estado podrán permanecer en pie cuando el Señor venga. Es lo que están diciendo ellos. Es lo que están diciendo ellos. ¿Alguno podrá ponerse en pie mientras siga robándole a Dios? ¿Alguno podrá ponerse en pie mientras siga viniendo a la iglesia solamente a escuchar y no a actuar? ¿Alguno podrá permanecer en pie si sigue teniendo problemas con su pareja y los pensamientos de abandonar a su pareja? ¿Alguno podrá permanecer en pie si sigue teniendo enemistades con su hermano en la iglesia? ¿Alguno podrá permanecer en pie si sigue con la baja espiritual que está teniendo? ¿Alguno podrá permanecer en pie cuando busca mejor, en vez de venir a la iglesia, quedarse teniendo tiempo? ¿Alguno podrá permanecer en pie si sigue haciendo aquellas cosas que hace cuando nadie lo ve? Ahora levante la mano
detalle. ¿Qué es lo que te quiere decir el Señor aquí? Que para tú permanecer de pie necesitas la sangre de Cristo Jesús cada día. Amén. Para tú permanecer en pie necesitas ser lavado con la sangre de Cristo Jesús. ¿Cómo me doy cuenta de que he sido lavado con la sangre de Cristo? Cuando yo estoy determinado a hacer la voluntad del Señor por encima de la muerte. Por eso cuando esos mueren porque estaban convencidos de que el morir en Cristo es ganancia. Estaban convencidos de que su vida no le importaba más vivir en el reino de los cielos. ¿Recuerdan cuando llegamos al caballo negro? Los cristianos se acomodaron tanto que se preocupaban más en ese tiempo. En el año 538 se ocuparon más de las cosas materiales que las cosas espirituales. Yo quiero una casa, yo quiero un carro, yo quiero todas las comodidades que puedan necesitar en esta tierra. Pero cuando yo me enfoco en todas esas cosas y olvidándome de Dios, yo no soy apto para ir al cielo. Ese es el problema de nosotros. Nos estamos olvidando de Dios para acomodarnos aquí en la tierra, pero se nos olvida que la comodidad nuestra nunca va a estar en la tierra, sino en el reino de los cielos por 1000 años con Cristo Jesús. Por eso tú tienes que definir dónde tú vas a estar. Por eso tú tienes que definir en qué lugar tú quieres estar, si en la tierra o en el cielo por 1000 años con Cristo y luego en la tierra nueva. Por eso yo pregunto, ¿quién podrá permanecer de ti? Y el Señor dijo una palabra que yo creo que todos nosotros tenemos que prestarle atención. Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe en la tierra? Cuando el Hijo del Hombre venga, hallará personas, hallará a sus hijos que se parecen a Él. Yo te hago una pregunta. ¿Crees que con todo lo que tú haces y dices te pareces a Cristo? ¿Crees que cuando tú te pones en algún lugar a hablar de alguien o en contra de alguien o en contra de lo que hace alguien, te estás pareciendo a Cristo Jesús? ¿Quién podrá sostenerse en él? Y luego el Señor responde con en el sexto sello, en ese interludio, presentando lo que dice el capítulo 6. Después de esto vi 4 ángeles de pie sobre los 4 ángulos de la tierra, detenidos sobre los 4 vientos de la tierra, para que no soplara viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre los árboles. Vi también otro ángel que subía desde donde sale el sol y que tenía el sello del Dios vivo. ¿Qué tenía el ángel? Tenía el sello del Dios vivo. Y este ángel clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se le había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellados en sus frentes a los siervos del Dios nuestro. ¿Sabes lo que está diciendo aquí? Que si alguno de nosotros está a falta de ser lavado con la sangre de Cristo, todavía hay tiempo. La gracia del Señor todavía se expande, pero no te aproveches de esa gracia, porque ahora es el tiempo de decir: Señor, yo estoy determinado a parecerme a ti, a hacer tu voluntad y a ser de los fieles que se levantarán en aquel día. Entonces oí el número de los sellados, dice. Oí el número de los sellados: 144,000 sellados de todas las tribus de Israel. Y entonces, por cada una de las tribus, ¿eran cuántas tribus? 12 tribus. Por cada una de las tribus eran 12,000 sellados. ¿Cuánto eran? Calcule 12,000 por 12. Eso le va a dar el número de 144,000. Algunas iglesias y religiones tienen que este número es literal, lo que van a ser sanguinarios
Yo le pregunto, ¿usted qué cree? ¿Serán los 144,000 los que son y nada más? Dice la Biblia que después de esto vio el número de los sellados. ¿Fueron qué cosa? ¿Ciento qué cosa? 44,000. 144,000 sellados. Si usted comienza a entender esto como literal, usted debe tener temor. Usted debe tener miedo. Nuestra iglesia entiende que es un número simbólico y no literal. Simboliza, dicen algunos autores, que simboliza este número el grupo de los que han de estar de pie cuando Cristo venga. El grupo de los que permanecerán luchando contra todo lo que venga a traer el enemigo a su vida. El grupo de los que estarán ahí y no recibirán la marca de la bestia ni en su mano derecha ni en su frente. El grupo que es especial y que ha sido lavado con la sangre de Cristo Jesús. El grupo que permanecerá de pie es un grupo especial. Es el grupo que sigue al Cordero por donde quiera que va. ¿Y sabe qué dice? Dice la Biblia, para que usted le entienda, que después de ver el grupo que permanece fiel, porque recuerden que entramos en el sexto sello, mírenlo ahí, ¿qué hay en el sexto sello? ¿Qué dice la palabra del Señor? Dale para atrás, Carlos. ¿Qué dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 24? Comienza a hablar que habrá de cosas. Todo esto que se presenta en el sexto sello lo habrá antes de la venida de Cristo Jesús. ¿Está pasando en nuestros tiempos, sí o no? Ahora yo quiero que tú mires lo que ocurre después de haber visto los 144,000. Después de esto miré, dice el versículo 9 del capítulo 7. Y vi una gran multitud. ¿Qué dio Juan? Una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Estaban delante del trono, en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas de victoria en sus manos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, aleluya, que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles que estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes se postraron sobre su rostro delante del trono y adoraron a Dios. Cuando los malos preguntan, y ya quiero terminar porque ya llegó el tiempo. Cuando los malos preguntan, versículo 17 de Apocalipsis 6, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? El mismo Dios le responde: Satanás. Aquí hay 144,000 sellados de toda la tierra. Estos han lavado sus vestidos en la sangre del Cordero. ¿No ves que hay un grupo, hay un remanente fiel que permanecerá fiel a Cristo Jesús por encima de todas las cosas? Yo siempre he dicho, yo no sé si voy a estar vivo cuando Cristo venga o muerto. Lo importante para mí, Evita, es estar preparado para el encuentro con Cristo. Los 144,000 es un número simbólico. Representan a los que estarán en pie en el tiempo en que Cristo vuelva. Y yo quiero que usted mire que no es solo ese grupo que ha de ser salvo, porque dice Juan que después de ver ese grupo ve una gran multitud que nadie la puede contar, y tú puedes estar en ese grupo, en esa gran multitud. Si tú descansas hoy, Dios
te quiere asegurar en ese grupo de la gran multitud. Si tú permaneces en pie para cuando Cristo venga, tú estarás dentro de ese grupo especial del remanente fiel. Ahora yo te pregunto, ¿cómo está tu vida espiritual? Yo quiero hacerle un llamado a la iglesia a que puedan mirar. Este tema es bastante amplio y quise resumir algunas cosas para hacerle el llamado a la iglesia. Yo quiero hacerte un llamado, iglesia. ¿Cómo está tu vida espiritual? Tu vida espiritual depende de alguno de los hermanos de la iglesia. Si es así, entonces tu vida está en el suelo. Tu vida espiritual depende de lo que se diga o se haga aquí. Está en el suelo. Tu vida espiritual depende del pastor. Está en el suelo. Tu vida espiritual debe depender de Cristo Jesús. Si yo vine a la iglesia, yo no vine a buscar hombre. Yo vine a buscar a Cristo Jesús. Y yo tengo que encontrar a Cristo Jesús. Lo que pase conmigo cuando vengo a la iglesia depende de mí. Depende de lo que yo vine a buscar aquí. Si vine a buscar chisme, chisme voy a encontrar. Si vine a buscar problema, problema voy a encontrar. Si vine a buscar a Cristo lo voy a encontrar. Todo depende de ti. ¿Cómo está tu vida para esos acontecimientos? Llegó un momento en que tu vida, cuando fuiste bautizado y entraste a la iglesia, tenía una pureza espiritual. Y a medida que ha pasado el tiempo, esa pureza espiritual cambió a roja. Y luego entonces llegó una corrupción total que ya no puede soportar. Nota cómo le pasó a esa persona en ese tiempo. Dejaron que ciertas creencias y doctrinas entren a su vida. Si usted quiere encontrar muchísima basura acerca de esta iglesia, usted comienza a buscarla y la va a encontrar. Yo no dejo que eso dañe mi relación espiritual con el Señor. Yo no dejo que la vida espiritual de alguien o lo que alguien esté haciendo mal dañe mi relación con el Señor. Hermano querido, si te pierdes es por decisión tuya, pero no porque alguien te hizo caer o perdiste la salvación. Hoy podemos decir, ante la pregunta que hacen los malvados, ¿quién podrá permanecer en pie? Yo puedo decir, en el nombre del Señor Jesucristo, yo permaneceré de pie. Si otros caen, yo permaneceré de pie. Durante mi tiempo de entrada a la iglesia, todo el grupo que me vio entrar a la iglesia ya no está en la iglesia. Mi mejor amigo, que me dio los estudios bíblicos para estar en la iglesia, que me envió a la iglesia, hoy no está en la iglesia. Como 5 ancianos se fueron de la iglesia, se fue un grupo de la iglesia. Y les digo algo peor, cuando se salieron ese grupo de jóvenes de la iglesia, ahora hicieron un grupo para salir a beber, a bailar, a hacer fiesta y de todo. El grupo que adoraba a Dios ahora adora al diablo y se reúnen. Yo no sé qué es lo que tú vienes a hacer aquí. Yo no sé cómo está tu relación con el Señor. Yo no tengo que ver si tú los sábados sales a hacer otra cosa por ahí y a disfrutar del día de reposo para ti, cuando es el día de reposo del Señor. Yo no tengo que ver con lo que tú hagas. Pero yo te digo algo: ¿quién podrá permanecer de pie? Y la Biblia determina quiénes son los que permanecerán de pie en ese tiempo. ¿Quién habitará en tu santuario? ¿Quién subirá a tu morada? ¿Qué dice la palabra? El limpio de manos y el puro de corazón. Pero también añade algo más. ¿Cuáles son los que estarán vestidos con vestiduras blancas? Deben de saber que ni los fornicarios, ni los injustos, ni los idólatras, ni los hechiceros, ni los que se echan con mujer,
Y ahí hay una lista bastante larga y define cuáles son los que estarán de ti. Los que están del lado del Cordero, los que están a su derecha y no a su izquierda, los que lavan sus vestiduras en la sangre de Cristo Jesús, los que cada día deciden entregar su vida a Cristo. Pregunto, ¿cuántos quieren permanecer de pie cuando el Señor venga? Pásale la otra, Carlos. El sexto sello es la última parte. Y este sexto sello habla de que hubo silencio como de media hora, ¿dónde? En el cielo. ¿Sabe por qué? Porque el cielo, Cristo Jesús, viene a buscar a su pueblo. ¿Cuánto quieren prepararse para este encuentro? ¿Dónde usted quiere estar? ¿En los 144,000 del grupo especial? ¿O quiere estar en la gran multitud? Yo quiero estar salvo y sellado para la salvación en Cristo Jesús. Recuerden que 144,000 es un grupo especial. Y luego cuando se junta con la gran multitud, ahora entonces es un grupo que no puede ser contado. Ahí hay personas, no solamente los cristianos que estamos aquí. Hay muchas personas que están fuera, que creen en el Señor Jesucristo, siguen al Cordero sin siquiera estar en una iglesia, y van a ser salvos por gracia del Señor Jesucristo. Recuerden que fueron de tribu, lengua y nación de otros lugares, porque Dios tiene su pueblo regado en todo el mundo. Yo te animo, hermano, a que te prepares, porque la ira del Cordero ha de ser derramada sobre esta tierra. ¿Y quién podrá permanecer en pie? Solo el limpio de mano y el puro de corazón. Te invito a que en el día de hoy podamos pedirle al Señor que nos ayude a estar preparados para su encuentro. ¿Les parece si oramos por eso? Le invito a que nos arrodillemos ante el Señor y le digamos: Padre Celestial, yo sé que en mi vida hay cosas. Si se lo va a decir, dilo de corazón y no por decirlo en este momento. Si lo va a decir, dilo por necesidad, porque sea así. Dilo porque quieres cambiar. Dilo porque quieres abandonar todo eso. Y no entonces después de decirlo, vuelvas a ser la misma persona. Padre amado, muchas cosas han de ocurrir sobre la tierra. Tu iglesia en muchos lugares está cambiando. Hay muchos líderes que no se consagran a ti, Señor. Muchos de nosotros, Padre Celestial, ira del Cordero, queremos participar de la salvación del Cordero. Por eso nos arrodillamos ante tu presencia y te decimos, Señor, como el rey David, examínanos. Queremos que estés en nuestras vidas.